Desde 1812, cuando la Constitución de Cádiz abrió nuestra historia constitucional, nosotros hemos cambiado de constitución casi como de camisa. Hemos tenido una enorme cantidad de constituciones una detrás de otra. Casi siempre fueron leyes de vida corta, que no duraban mucho, duraban apenas lo que duraba en el poder el bando que se había impuesto en algún conflicto político y a veces incluso militar, y que eran inmediatamente sustituidas esas constituciones en cuanto otros inquilinos ocupaban los centros de poder y de decisión. Nunca, o casi nunca, tuvimos una constitución que aspirase a servir de marco de convivencia a todos, integrando las convicciones, los intereses y las aspiraciones de cada uno de los españoles. Seguramente por eso nuestra historia muchas veces ha sido una historia triste, una historia tejida con conflictos, intolerancia y fracasos colectivos. Así que no sorprendió a nadie, no debe sorprender a nadie, que con estos antecedentes la Constitución de 1978, esta que ahora cumple 40 años, nos siga pareciendo una hazaña histórica a quienes nos habíamos habituado ya o resignado a la confrontación y a la mediocridad que siempre deriva de la confrontación. Cuando el dictador, el general Franco, murió en noviembre de 1975, casi todo el mundo, dentro y fuera de España, pero también dentro, daban por hecho que volveríamos a las andadas y que soltaríamos otra vez a nuestros demonios históricos y que reviviríamos nuestra inclinación histórica a la intolerancia y volveríamos al conflicto y a la frustración, una vez más, por si hubieran sido pocas. Por suerte no fue así. No solo por suerte, también por la inteligencia de un grupo de políticos pertenecientes a diferentes generaciones y adscritos a las ideologías más diversas, por cierto encabezados por el rey Juan Carlos I, que supieron interpretar correctamente las exigencias de aquel tiempo histórico. Y sobre todo supieron interpretar y darse cuenta de que los españoles de entonces queríamos, y más aún de lo que no queríamos. Lo que no queríamos era más conflictos, ni más imposiciones, ni más miseria. Y lo que queríamos era nada más y nada menos que libertad y un marco institucional democrático que amparase su ejercicio y que permitiese aunar los esfuerzos de todos, sin exclusiones y sin sobresaltos, a la tarea de hacer realidad todo el potencial que tantas veces se había aplazado o frustrado. En último extremo, fue esta voluntad ciudadana lo que hizo posible, y al mismo tiempo inevitable, el consenso constitucional que se plasmó en el texto de 1978. 2 años antes, apenas 2 años antes, esos mismos dirigentes habían comprendido, quizá por primera vez en nuestra historia, que no podríamos salir de la gravísima crisis económica que padecíamos desde 1973 sin un acuerdo económico, pero también político. Ese acuerdo, lo que conocemos como los pactos de la Moncloa, inauguró en España un tiempo en que nosotros descubrimos las bondades del consenso y la reconciliación y sentamos las bases de la España de hoy, tan diferente por tantas razones y por tantos conceptos de la España que éramos. En 1975, parece que fue ayer, pero no fue, o nos lo parece a algunos, España era un país aislado y empobrecido, todavía abrumado y rasgado por el recuerdo y las consecuencias de la guerra civil, y lastrado, además, por el peso de una dictadura de casi 40 años. Nada, absolutamente nada que ver con la España de hoy. Una España solidaria y abierta al mundo, integrada en Europa, y vinculada a los países hermanos de América Latina por multitud de lazos de toda clase. Una España, además, que ha alcanzado unos niveles de prosperidad, de cohesión social y de equidad que nunca hubiéramos creído posibles, aunque no sean todavía ni mucho menos los que deseamos. Esto, por supuesto, se debe al esfuerzo de todos, pero fue la Constitución de 1978 y el entramado institucional derivado de ella lo que dio forma jurídica a la idea de reconciliación y estableció un marco que permitiese la superación de grietas, fracturas y divisiones que habían cuajado en la realidad de las dos Españas que hasta entonces no habían podido ni querido entenderse.
Y fue también la Constitución de 1978 y las instituciones derivadas de ella lo que permitió canalizar el esfuerzo de todos en la misma dirección, con discrepancias, naturalmente, pero dentro de unos consensos básicos que todavía hoy permiten trabajar y soñar juntos a quienes no piensan lo mismo. Desgraciadamente, como todos sabemos, el tiempo no pasa en balde y además nada es perfecto, la Constitución de 1978 tampoco, de modo que antes o después será preciso reformarla, aunque el cuándo y el cuánto todavía son cuestiones discutibles y muy discutidas, por cierto. Lo importante es que cuando llegue el momento, una eventual reforma refleje un consenso no inferior al de 1978. Para ello, igual que entonces, habrá que partir de la base de que los ideales, los intereses y también los miedos del otro son tan legítimos como los propios y deben, como estos, ser tenidos en cuenta en el diseño de una arquitectura constitucional en la que todos nos sintamos razonablemente cómodos, aunque nadie lo esté del todo. Ese es, creo, la mayor contribución entre las muchas que la Constitución de 1978 ha hecho a la convivencia pacífica y a la prosperidad de los españoles. Por eso la celebramos todos los años y de manera muy especial ahora que llega a la provecta edad de 40 años. Personalmente no tengo ninguna duda de que esa contribución y esa inspiración sigue estando plenamente vigente y sigue siendo absolutamente necesaria. Si alguien me da algo para brindar, por la Argentina, para empezar, por España y por la Constitución de 1978. Salud.